Bueno, esta semana es la semana de la alfabetización, así que vamos a tener que festejar porque realmente todos ustedes están haciendo un gran esfuerzo en ese camino. Bueno, hoy vamos a retomar el tema que habíamos dejado la reunión anterior, que era el de comprensión. Empezamos a trabajar más sistemáticamente con comprensión. No empecé desde el principio, pero revisemos un poco, vimos cómo cuando uno lee o escucha un texto, en el caso de ustedes ahora están escuchando un texto, un discurso, vamos procesando palabra por palabra, activando su significado, siempre y cuando sepamos, conozcamos el significado de esa palabra, estableciendo relaciones y formando una representación mental de esos significados. Es decir, el proceso de comprensión es un proceso activo de construcción del significado del texto. El significado del texto está dado por las palabras, por las relaciones entre las palabras y por la información que activa en nuestra memoria. Porque si yo digo la palabra memoria, activa inmediatamente en ustedes una representación mental de un lugar donde se guardan cosas, que a veces lo vamos perdiendo. Pero activa un significado, activa una representación mental, activa conocimiento, no solo activa un significado, sino que ese significado tiene además conocimiento sobre ese elemento. Si es un experto en psicología cognitiva, la palabra memoria va a activar modelos de memoria, sistemas de memoria, diferencia entre la memoria a corto plazo y la memoria operativa. Es decir, de acuerdo a nuestros conocimientos, vamos a activar diferentes representaciones mentales. Pero si no tenemos esas representaciones mentales, para las palabras que constituyen el texto que estamos leyendo u oyendo, no podemos comprender ese texto. Por eso se habla del rol muy importante que tiene el conocimiento previo. Y el conocimiento previo, vocabulario. Este es un tema serio. ¿Por qué? Porque los chicos cada día tienen un vocabulario más pobre, más reducido. Por eso nuestro programa le da al vocabulario un lugar central. Desde jardín empezamos enseñando 2, 3 palabras por día, a través de definiciones simples. No tenemos una población como para que usen el diccionario, lo cual no significa que no tengamos que enseñarles a usar el diccionario. Pero con chicos con bajo nivel de alfabetización, que lamentablemente es lo que tenemos en general, no podemos esperar que ellos busquen el significado en el diccionario, sino que antes de leer un texto vamos a tener que explicarles el significado de todas las palabras que pensamos que pueden no conocer. Porque si no conocen el 95% de las palabras, no pueden leer ese texto, no pueden comprenderlo. Y se imaginan que cuando enseñamos contenido de ciencias sociales, de ciencias naturales, de otras disciplinas, se complica, porque para poder aprender de un texto, primero tienen que comprender. Y los textos expositivos siempre introducen muchas más palabras no familiares que los cuentos. Entonces es un desafío muy grande trabajar comprensión, que lo tenemos que hacer con textos expositivos, porque primero tenemos que enseñarles a comprender el texto y ahí vamos a tener que trabajar muchísimo la enseñanza del vocabulario antes de leer un texto y al mismo tiempo, bueno, en un texto, si estamos explicando qué es la fotosíntesis, van a aparecer palabras que vamos a ir explicando en la medida que vayamos leyendo el texto, algunas palabras antes y otras a medida que leemos el texto. Lamentablemente tenemos en general una población con un vocabulario muy reducido. Así que tenemos que revertir y no podemos esperar que los chicos infieran, y esto es muy importante, infieran el significado del contexto.
porque es muy difícil que el contexto proporcione información suficiente. Para inferir el significado del contexto, uno tiene que tener un vocabulario muy amplio y tiene que conocer el tema del que está tratando el texto. Si no, no lo puede inferir. Entonces, se ha planteado que los chicos infieran el significado del contexto. Y ese planteo es erróneo, porque es difícil hacerlo y entonces los chicos no han aprendido vocabulario. ¿Por qué? Porque a los docentes se les ha dicho que tienen que inferir el significado del contexto y no lo pueden hacer. Entonces los docentes no han enseñado vocabulario. Tenemos que retomar la enseñanza sistemática del vocabulario y como ustedes ven en nuestras guías y en nuestros materiales, le damos la descripción, la definición de las palabras que aparecen en los textos con los que trabajamos comprensión y producción de textos. Bueno, el otro tema es conocimiento del mundo. Conocimiento del mundo que tenemos que activar antes de la lectura. Los conocimientos de los niños. Si vamos a hablar de un animal, vamos a hablar de un lugar, vamos a hablar de un fenómeno. Talar los árboles. ¿Qué es talar? Es una palabra muy poco frecuente. Va de acuerdo a las comunidades y de acuerdo a las experiencias de los chicos. A lo mejor si son chicos misioneros, donde hay mucha tala, saben lo que es talar. Pero si vamos a leer un texto expositivo sobre la tala de árboles y las consecuencias nefastas que puede traer la tala indiscriminada, ya tenemos dos palabras, indiscriminada y tala. ¿No es cierto? Y talar. Entonces, antes de la lectura de cualquier texto, tenemos que saber si los chicos poseen los conocimientos necesarios para poder comprender y procesar ese texto. Y, por supuesto, si no los tienen, hay que proporcionárselos. Proporcionárselos, bueno, de acuerdo al grado. ¿No es cierto? En los primeros grados, en jardín, le vamos a mostrar ilustraciones. También en segundo ciclo vamos a mostrar ilustraciones. Pero si los temas son muy complejos y los chicos están avanzados, podemos utilizar videos, podemos trabajar de la comprensión desde lo que se llama multimedia, es decir, textos visuales, bueno, la lectura visual, quiero decir videos, bueno, otras exposiciones, es decir, distintas fuentes. Y ahí el trabajar con distintas fuentes ya involucra un avance y un desafío mucho más grande, mucho más grande. Es decir, primero los chicos tienen que aprender lo básico de la comprensión, porque después, ¿qué pasa cuando trabajamos con distintas fuentes? Los chicos tienen que relacionar la información de una fuente con la otra, es decir, es un desafío muy grande. Por un lado, un video puede ayudar, bueno, si muestro un video de cómo están talando los árboles, va a ayudar, porque todo lo que es imagen visual ayuda. Pero si en ese video se dice o aparece alguna acción que después no está incorporada en el texto que vamos a leer, hay que explicarla y ver en qué momento eso que han visto o que han escuchado se incorpora, esa información, no sé si soy clara, al texto que están leyendo. Es un desafío que vamos a ver más adelante, cómo es el procesamiento multimedia, porque ya en segundo ciclo tenemos ese tipo de procesamiento, porque en los libros vamos a tener imágenes, vamos a tener gráficos y pueden, si no, no sabemos, no los trabajamos de la manera adecuada, relacionando nosotros la información, analizando primero la información que proporciona una fuente de información, un texto, un diagrama, lo que fuere, y el texto, tenemos que establecer nosotros esas relaciones, no esperar que los chicos las establezcan solos. Les vuelvo a decir, porque lamentablemente a nuestros chicos les falta además capacidad de memoria para retener
lo que ven en un diagrama y después lo que escuchan en el texto. Por eso hay que trabajarlo, no solo que lo miren y seguimos adelante, sino que hay que trabajarlo. Bueno, ya saben que cualquier pregunta me interrumpen, si no hablo demasiado. Entonces, hablo sin parar, quiero decir. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo tenemos que enseñar comprensión según lo que hemos dicho de lo que es el proceso de comprensión, de las demandas que implica para un chico comprender un texto? Porque las demandas implica, como vimos, operaciones de reconocimiento de palabras, activar información, relacionar información. Entonces, la manera de enseñar comprensión es acompañando a los chicos en ese proceso, a través de lo que llamamos nosotros lectura dialógica o interactiva. Ahora vamos a plantear los fundamentos de ese tipo de lectura, ¿no es cierto? Una lectura en que el docente mediatiza el texto para que los chicos interactúen, aunque ellos no lean, participen de esa lectura y el docente intervenga en el proceso de comprensión. Entonces, antes de leer un texto, independientemente del grado que sea, inclusive estas estrategias las vamos a tener que llevar a secundaria. Antes de la lectura, por supuesto, el docente tiene que conocer el texto, tiene que haber identificado aquellas palabras que los chicos pueden no conocer y tiene que enseñar su significado, y de aquellos elementos, lugares que aparezcan o procesos, tiene que explicarlos, darles una explicación básica. Entonces, en este cuento que está en el cuadernillo 1, bueno, esta es la guía, antes de la lectura, como los personajes principales es una pantera, un jabalí, también hay un elemento que son trufas, que no es una palabra frecuente. La verdad que yo les confieso, no me acordaba lo que eran trufas. Tuve que buscarlo. Lo aprendí cuando leí sobre el jabalí. Pero es una realidad, uno no puede tener la memoria de Funes el Memorioso. Entonces, características de la pantera que tienen que ver con el relato, características del jabalí que tienen que ver con el relato. Entonces, toda esa información, hay una interacción. El docente promueve una interacción. No es que le dice, bueno, vamos a leer un cuento. En este cuento aparece estos animales, una pantera y un jabalí. ¿Los conocen? Entonces le da la posibilidad a los chicos de que participen, de que hablen. Es decir, al hablar los chicos, al comentar de qué se trata, comentar el conocimiento que tienen, proporcionar el conocimiento que tienen, están activando, es como si prendieran lucecitas en su cerebro. ¿No es cierto? Se prende la imagen del jabalí, se prende la imagen de la pantera y se activa. Eso es activación. El proceso de comprensión es un proceso de activación y de inhibición. El cerebro activa representaciones mentales y las mantiene activadas, mantiene las luces prendidas, porque no tiene que pagar electricidad. Entonces, mantiene las luces prendidas y va relacionando esas luces. Pero primero tenemos que, antes de la lectura del texto, hacer este proceso de activación de todos los conocimientos, ver qué conocimientos tienen los chicos y si no los tienen, proporcionarlos. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, porque tenemos que intervenir en el proceso. Aún la activación más simple les resulta a los chicos complicada. Bueno, no, esto es el tema de los conocimientos que difieren de una comunidad a otra. Anita es una nena riojana que, bueno, de una comunidad rural, estos son hechos reales, que ayuda a parir una cabrita, pero no todos los chicos
tienen el mismo conocimiento, es decir, hay distintos conocimientos. Bueno, en el material van a ver que en un momento dado, en una feria, los chicos protagonistas del material se encuentran con otro chico que, que elabora canastos con hojas de palma. Esto es una actividad que se hace en Tras las Sierras en Córdoba y que hemos registrado en nuestros libros. Bueno, entonces, de acuerdo a qué participación tengan los chicos en los sistemas de actividad de su comunidad, un chico de ciudad, si el padre es arquitecto, por ejemplo, en general no participa de la actividad del padre. Si es médico, tampoco participa de la actividad del padre, pero en las comunidades rurales participan y algunos padres hacen participar a sus chicos en las actividades que ellos realizan y en el marco de esas actividades adquieren muchos conocimientos. Pero, ¿qué pasa? Son todos conocimientos distintos. Bueno, ¿cómo inciden los conocimientos? Tienen una incidencia muy fuerte los conocimientos, pero acá hablamos de la importancia que tiene para el docente conocer el mundo de los niños. En este caso, no sé si vimos este registro, una maestra de tercer grado les lee segundo y tercer grado, porque era un grado con, bueno, con dos cursos. Les lee a los chicos una noticia en la que cuenta que, se inundaron los campos y que los agricultores habían perdido la plata. ¿No es cierto? Bueno, estos chicos eran los chicos que estaban en este curso, eran chicos de un barrio muy pobre y muchos de ellos eran vendedores ambulantes y el docente sabía que eran vendedores ambulantes. Entonces, veamos cómo utiliza ese conocimiento. Quiero bajar acá porque no veo, pero bueno. ¿Cómo que perdieron la plata? Termina de leer y una nena dice, ¿cómo que perdieron la plata? ¿Qué demuestra eso? Demuestra algo muy importante y es que estaba atenta, se dio cuenta que no había comprendido y pregunta. Eso implica un gran avance, porque eso es metacognición. Ir controlando su proceso. Cuando un chico hace una pregunta, uno tiene que aplaudir y aplaudirse a sí mismo, porque significa que ha desarrollado metacognición. Si nosotros no vamos controlando nuestro proceso y no comprendemos, y no nos damos cuenta que no comprendemos, nunca vamos a aprender. Es decir, es fundamental. ¿Tienen la plata por el agua? Fíjense las observaciones de los chicos que remiten a su conocimiento del mundo. Es decir, cuando se inunda el barrio, porque viven al lado de una zanja, se inunda el barrio, todo lo que tienen adentro de sus casas queda flotando en el agua. Entonces, ¿qué hacen? Comprenden. Es decir, la comprensión la relacionan, porque es precisamente con sus conocimientos del mundo que hay que ver, a veces esos conocimientos de mundo les permiten una buena comprensión y otras veces le generan, como en este caso, un choque, no entienden. Se moja todo y se la lleva. Es decir, la plata la tienen ahí flotando en el agua y el agua se la lleva. La maestra interviene. Vos ya me dijiste que se perdió la plata. ¿Por qué? Porque vendían. Es decir, se dan cuenta que ellos vendían, ya están recurriendo a su conocimiento como vendedores. ¿Qué está pasando? Porque está todo inundado. Muy bien, Yami, porque está inundado. ¿Y qué está inundado? El agua se llevó la plata. Siguen con la idea de que la plata flotaba en el agua, como les sucede a ellos con los objetos que tienen cuando se inunda. Yami, no es que había un montón de plata y el agua se la llevó. Vos imaginate que vos tenés un montón de cosas para vender relación con la realidad de ellos. Vos las tenés en una mesa, afuera empieza a llover y se te arruinan todos. No es que se te llevó la plata, pero eso que vos tenías costó un montón de plata y como perdiste todo lo que tenías para vender, no tenés nada. No puedo ver porque acá hay una barra que no sé cómo sacar. Bueno, es decir, no tenés nada y entonces la nena dice, ahora sí entiendo. Pero fíjense cómo el conocimiento del mundo de los chicos le permite
al docente hacer uso de ese conocimiento para que los chicos comprendan un texto a través de una analogía. Como ven, es un proceso complejo, porque la noticia no era tan compleja, aunque sí, a uno le parece simple, se inundó, se perdió la cosecha, perdieron la plata. Y sin embargo, para los chicos es un tema complejo de comprender. Bueno, ahí está el tema. Nosotros elaboramos un libro y precisamente uno de los temas para esos chicos de ese barrio eran las inundaciones. Bueno, el rol de la inhibición. Esto es una operación que a los chicos les cuesta muchísimo realizar. ¿Qué significa inhibir? Inhibir significa tachar, sacar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los chicos tienen dificultades para inhibir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen que inhibir? Porque la información, el rol de la información. Bueno, esto ya lo dije, no importa. Voy a explicarlo con algo simple. La información en nuestra memoria está conectada. Y además está conectada según la experiencia de cada uno. Pero, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo porque es el que me sale más espontáneamente. Por ejemplo, si pensamos no sé, en un cuento, en los cuentos siempre aparecen ratones. Pero en los cuentos en general, y sobre todo en los dibujitos, por lo menos en los dibujitos de otra época, el ratón aparecía siempre asociado a su peor enemigo, el gato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros leemos u oímos un texto, como el ratón está conectado en nuestra memoria, está conectado con gato. ¿Por qué? Porque muchas veces aparecieron juntos. Entonces, todos los elementos que aparecen juntos con frecuencia se conectan en nuestra memoria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa uno, ustedes saben que conexión significa conexión neuronal, ¿no es cierto? Entonces, se pasa la activación de uno al otro y se activa gato. Y ese gato se instala en la representación mental que el que lee u oye está formando. Y después aparece un león. Si no puede inhibir gato, ¿qué es lo que sucede? No comprende el texto. Les parece a ustedes extraño, pero es así. No sé si les conté el ejemplo de una maestra que estaba, creo que era en segundo grado, leyendo, empieza a leer un cuento que empieza de esta manera. Dice una vieja leyenda. No sé si les di ese ejemplo. ¿Sí, Nos Julieta? habías contado, sí, nos habías contado el encuentro Bueno, anterior, el de la vieja eh, bruja. la vieja bruja. Ahí tienen un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que significa no poder inhibir, activar algo relacionado y no poderlo inhibir. Bueno, en todos los textos vamos a tener elementos que vamos a tener que inhibir, porque se van a activar automáticamente. Por eso que en la lectura dialógica interactiva que proponemos, hacemos pausas durante la lectura. ¿Para qué? Y ahora vamos a ver cómo intervenimos. Hacemos pausas para reconstruir esa representación mental junto con los chicos, revisarla a través de preguntas, comentarios e información, de tal manera que si uno activó un elemento que no tiene que estar, como no lo mencionamos en esa pausa que hacemos, entonces ese elemento se apaga. Es una lucecita que se apaga. Y los elementos que mencionamos en esa interacción durante la lectura del texto se prenden más, cobran mayor activación. Entonces es un tema y que además ya en segundo ciclo tenemos que enseñar en forma sistemática, ya vamos a llegar a ese tema, a jerarquizar la información.
Les tenemos que enseñar a los chicos párrafo por párrafo, primero hacer una lectura general, la lectura dialógica, y luego vamos a trabajar párrafo por párrafo y le vamos a enseñar a buscar la información más importante. Porque al enseñarle a comprender, como les dije, le estamos también enseñando a aprender. Bueno, el tema es, como les decía antes, el de la inhibición. Nosotros necesitamos mantener activa la información necesaria e inhibir la irrelevante. Bueno, no me acuerdo de este texto, pero en este texto lo tengo que buscar. Había que inhibir alguna información. Ah, ya recuerdo, porque se habla de ojos. Son piratas que llegan a una isla y en esa isla vive un nene con un monito que están subidos a la palmera. Entonces se habla de dos pares de ojos que están mirando a los piratas. Dos pares de ojos. ¿Qué puede activar un chico si hablan de dos pares de ojos? ¿Piensa en que son ojos de un niño o piensa que son ojos de un animal? que son Va de a un pensar animal. de un animal. Es decir, es Y más ahí frecuente que empiezan active. y Sí, ahí y empiezan qué ahí, animal sería, es grande, es chico, está escondido, ¿por qué nos mira? Esa oh, claro. persecución, ¿no? Y ahora, y ahí empieza perfecta, perfecta tu descripción. Y ahí empieza todo un proceso que interfiere con el proceso de comprensión. Pero rápidamente después el texto dice que los ojos son de un niño y de un animal. Entonces, cuando nosotros hacemos una pausa y revisamos la información, si algún chico todavía se quedó con la idea de que esos ojos son de un gato, por ejemplo, o de algún otro felino, reformula su representación mental, la cambia. Entonces saca ese felino que activó y que no es el que corresponde y pone al niño la representación mental. Por eso intervenimos durante la lectura, para ir construyendo la representación mental del significado del texto junto con los chicos. Bueno, este es el problema más serio que tienen los chicos, además de la inhibición, y es la realización de inferencias. Es decir, todos los textos tienen muchísima información ausente y hay que establecer relaciones muchas veces que no están explícitas. Hay información ausente sobre muchos elementos y también sobre las relaciones. Bueno, la información, por ejemplo, de las hacer inferencias en las formas anafóricas, ellos, ahí, acá y demás. Juanito era un niño, bla, bla, con su mamá, la mamá de Juanito, hasta ahí vamos bien. Eran muy pobres, pero tenían una vaca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Los chicos tienen que reponer, ellos eran muy pobres. Y aunque a ustedes no les parezca increíble, nosotros hemos estudiado la dificultad que genera establecer estas relaciones. No sé si les conté lo que observamos en un texto en el que eran un cuento, dos personajes, un conejo y un puma, y el conejo, para no decir, porque ¿qué pasa? Nosotros no podemos decir en el texto el conejo, el conejo, el conejo, el conejo, sino que hacemos reemplazos pronominales o reemplazos. Bueno, el texto decía, y estoy hablando de chicos de tercer grado, decía el animalito, y esto fue hace bastante tiempo, este trabajo está publicado. En lugar reemplaza en el texto el conejo por el animalito. A partir de ahí ya no sabían los chicos, muchos chicos, si el que así actuaba era el puma o el conejo. Fíjense que uno piensa que fácil, ¿cómo vamos a llamar a un puma animalito? Y sin embargo, todas esas formas anafóricas
a los chicos les cuestan. Por eso nosotros tenemos que estar atentos cuando vamos a leer un texto. Igual, Ana a- María, perdón. Sí, sí, Vanessa, ¿Qué pasaría? Viste que hay un montón de cuentos ahora de Lobo y Caperucita, donde el lobo es el bueno, Caperucita es la mala, ¿no? sí, Y hay ahí un cambio de roles en los personajes de lo que era el cuento tradicional, sí, ¿verdad? sí. Cuando uno en este caso podría ser también el tierno, si lo ponemos al Puma en un actor, digamos, como más posibilitado de ternura y tiene que ver, creo yo, con la descripción anterior a lo que son los No, no, personajes el para Puma, saber claro, cómo inferir sí. en cada caso, ¿verdad? Esto era Tenés lo que razón. decía. No, está muy bien lo que señalás. En este caso no, el puma era un monstruo y que se quería comer al conejo ya. Es verdad, es verdad. Ahora, ¿qué pasa con esos cuentos? También, que si los chicos porque esos cuentos lo que hacen es romper prototipos. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo es de alguna manera un estereotipo. Los piratas son malos, lo que vos decías, ¿no es cierto? El lobo malo, bueno, Caperucita desobediente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también, si los chicos no tienen los prototipos formados, es decir, si no conocen el otro cuento, el anterior, les cuesta, les cuesta no entender, no es que les cueste entender, pero no tiene el mismo impacto, porque lo que se busca al cambiar los prototipos, el pirata bueno, el pirata generoso, es producir de alguna manera algún tipo de impresión, porque cambia lo esperable. Pero si los chicos no conocen a los piratas malos, no tiene el efecto, les quiero decir, o el lobo bueno, no tiene el efecto que busca el escritor cuando cambia los estereotipos. No Por eso sé si esa- soy clara. Sí, ¿Eh? por ahí tiene que ver también con la descripción y con las pistas que nos da el Claro, texto, haciendo las inferencias necesarias para llegar claro. a ese estereotipo o antiestereotipo, digamos, ¿no? De alguna manera. Claro, sí, es porque es un anti. Bueno, ya les digo, el tema de las formas anafóricas, es decir, de los reemplazos, es un problema para los chicos. Bueno, en el caso del texto siguiente, para mí es improcesable, así que ni lo leo. El flujo de iones y el transporte al interior de la vacuola, si los chicos no conocen esos términos, si no va explicando el docente paso por paso, no pueden comprender ese texto. Yo no lo entiendo, porque no tengo conocimiento previo. Y ese es el punto, que todos los profesores y todos los docentes enseñen lo que enseñen, lean el texto que lean, van a tener que hacer este trabajo de comprensión, porque si no los chicos no van a poder aprender. Por supuesto, si ustedes leen un cuento, las pausas van a ser más breves y menos frecuentes. Cuando se lee un texto expositivo y se quieren enseñar contenidos complejos, entonces va a ser mucho más el trabajo que va a tener que realizar el docente explicando cada uno de esos términos y después leyendo y volviendo a leer. Es decir, es un trabajo muy distinto el que se hace con un cuento, salvo que sea un cuento muy especial, que el que se hace con un texto expositivo. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, esto es lo que les mostraba antes. En este caso, lo que estamos haciendo es con textos breves, ven, leamos los textos atentamente, a qué se refieren las palabras resaltadas. Porque, por un lado, no sé si se los dije, bueno, siempre repito, por un lado vamos a hacer una lectura dialógica de un texto y vamos a trabajar todas las estrategias. Pero al mismo tiempo, en textos breves como estos, vamos a practicar de determinadas estrategias inferenciales, porque son inferencias. Hay que inferir cuál es el referente, a qué se refiere. Entonces son textos pensados ad hoc para trabajar y practicar una operación mental
que los chicos después tienen que poder dominar para ser lectores autónomos y expertos. Bueno, en este caso, bueno, es un cuento, Mía hace travesuras, bueno, y dice que aparece el granjero furioso, y no dice por qué está furioso, y la mamá preocupada. Entonces, ahí tienen que hacer los chicos una gran inferencia. No es tan grande, porque Mía hace tiempo que está haciendo desastres en la granja con todos los animales, pero requiere una inferencia. Requiere retomar la información, ver esas travesuras que hace Mía como algo negativo, porque a los chicos les divierte, obviamente les divierte, y entonces retomar. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la lectura que el docente hace antes de leer el texto tiene que marcar en el mismo texto todos los elementos que le pueden complicar la comprensión a los chicos para ayudarlos además a hacer inferencias. Y, bueno, acá hay otra inferencia muy fuerte porque Nicolás dice que el príncipe, había logrado vencer al dragón y lo había metido en arenas movedizas, y que se veían destellos, y que el príncipe veía, no lo puedo leer, pero me acuerdo, veía destellos que salían de la cueva. Hay que hacer una gran inferencia, hay que recordar que todavía el dragón estaba ahí. ¿Se dan cuenta? Siempre nos presentan situaciones en las que hay que realizar inferencias. Entonces, si nosotros no realizamos esa operación mental junto con los chicos, bueno, ¿por qué les parece que el príncipe veía tal cosa? ¿Se acuerdan que dónde había quedado el dragón? Bla, bla, bla. Hay que retomar, ir relacionando causalmente hasta que llegamos a la explicación de por qué se veían esas luces que salían. Bueno, acá en el tema, aún en este canta o poesía, hay una inferencia, porque tienen que, ratón malvado que a todos los gatos tenía aterrados con la... Acá hay conocimiento, siempre las inferencias se hacen a partir de conocimiento previo. ¿Qué conocimiento? Si se tiene. ¿Qué conocimiento tienen que tener los chicos acá para hacer la inferencia de por qué los gatos están aterrados? ¿Por qué están aterrados con el agua? Porque los gatos le tienen miedo al agua. Es decir, aún en el texto en el más breve podemos encontrar el desafío de una inferencia que, si el chico tiene conocimiento suficiente, puede solucionar, si no, no puede. Bueno, también en los textos expositivos hay que realizar muchísimas inferencias. Tengo que sacar esto, las tengo que sacar a ustedes, porque si no, no veo el texto. Bueno, ahí sus patas, aunque alrededor de los ojos del tero, es decir, no parece, pero en todos los textos vamos a encontrar, bueno, esas son inferencias más simples, pero también vamos a encontrar inferencias mucho más difíciles de resolver. Por ejemplo, grita de forma estridente. Ahí hay que hacer una inferencia. Grita de forma estridente, ¿por qué? Para ahuyentar, aún dice, vuela para ahuyentar a los enemigos mientras grita. Sí, ahí dice ahuyentar. Ahora, ahuyentar es una palabra frecuente. No creo que sea frecuente. Entonces ahí ya ya pierden el hilo, ya no entienden para qué vuelan y para qué gritan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia del vocabulario? Una palabra puede hacer que todo ese párrafo no se entienda. Bueno, entonces vemos que la comprensión es precisamente este proceso de interacción que estamos marcando, porque lo que hacemos al detenernos en las inferencias
en las relaciones que hay que establecer, en la información que hay que activar y la que hay que inhibir, estamos generando una interacción. Nosotros vamos a mediar esa interacción, porque la comprensión es interactuar con el texto. Entonces, precisamente, esa interacción depende de las características que tenga el texto, por eso lo tenemos que leer en forma muy, bueno, muy detallada para ver qué dificultades puede plantear a los chicos y los conocimientos y las estrategias que puedan tener los chicos. Es decir, que lo que estamos planteando es que no vamos a hacer, si queremos enseñar a comprender, no vamos a hacer una lectura sin pausas, porque muchas veces, bueno, no sé, ustedes me pueden decir qué es lo que ustedes, cómo lo hacen ustedes, pero en general, sobre todo en los primeros grados y en jardín, se piensa que si se hacen pausas durante la lectura, los chicos no disfrutan tanto del texto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí, no se hacen estas pausas para trabajar la comprensión. Los chicos no pueden disfrutar de un texto que no comprenden. Por eso los chicos, que se dan cuenta además que no comprenden en profundidad el texto, piden que se les lea una y otra vez los mismos textos. Sobre todo aquellos que tienen, bueno, que tienen la posibilidad de que los padres o los adultos lo hagan. Por eso nosotros estamos atendiendo tanto a las características de los textos como a las características del posible lector oyente. Por eso hablamos de los conocimientos previos, de las dificultades que presentan los textos y de todas las estrategias. Bueno, además tenemos que tener en cuenta las características del texto, la coherencia, la relación semántica de significado entre las distintas unidades, la cohesión, es decir, que haya relación, que esté marcada esa relación, y la adecuación. La adecuación, que el texto sea adecuado a la situación comunicativa. Bueno, la cohesión es bueno, la relación que Profesora, hay. ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? sí. Le quería preguntar en el caso de que hay textos que son temporales, digamos, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre, y hay otros que no. Mm. En estos casos, bueno, ha pasado, no recuerdo cuál, que uno trata de hacer, digamos, un papel para que se indique más o menos por qué vuelve, ¿no? Digamos la temporalidad. No sé si lo explico bien. Bueno, los cuentos, todo lo que es narrativa, todo lo que es género narrativo en sus distintas formas, están organizados temporalmente. Los textos expositivos, los de secuencia, también están organizados temporalmente, pero en un texto expositivo uno puede encontrar una secuencia en la que se describe un animal, después algo que pasa por alguna causa, y entonces ya hay una secuencia de causa-efecto. Y también puede haber una secuencia comparativa. Eso lo vamos a ver bien en detalle porque vamos a analizar las distintas organizaciones lógicas de los textos expositivos y cómo trabajar a través de organizadores textuales, sobre todo para segundo ciclo, cómo trabajar Sí. los textos expositivos que son los que generan mayor problema para los chicos. Porque los cuentos, al ser narrativo, recuerden Como que ustedes tiene una que secuencia más clara claro, tiene una secuencia más clara. Y además, los chicos ya a los 2 años empiezan a relatar, aunque sea con 2 palabras, nena cayó o lastimó, no sé, o con 3 palabras, un evento sucedido en el pasado. Es decir, el discurso narrativo en el desarrollo lingüístico de los chicos es anterior a la adquisición de otros géneros discursivos. Entonces, para los chicos es mucho más fácil procesar porque además están en los narrativa, como dijiste, están ordenados temporalmente los eventos y que... causalmente.
Y los chicos aprenden desde muy chicos, ya desde los 2 años, 3 años, empiezan a relatar experiencias personales. Entonces ahí también, en el marco de esas experiencias, aprenden la noción de temporalidad y de causalidad. Pero otros tipos de relaciones en los textos expositivos son muy complejos, muy complejos. Bueno, acá se da un ejemplo: Juan tomó 2 vasos de agua, estaba sediento porque estaba sediento. Bueno, ahí falta un elemento. Bueno, la cohesión entonces no está el elemento, el por qué, pero, sí, pero se puede hacer esa inferencia. Creo que los chicos la puedan hacer, pero ¿por qué? Porque está muy ligado a su vida diaria. En cambio, si tenemos 2 oraciones de esta manera y no están explícitamente relacionadas por algún tipo de conector y que no está ligado a la vida diaria de los chicos no pueden establecer esa relación. Por eso, en nuestros materiales para tercer grado y para segundo ciclo, vamos a practicar con textos breves estas operaciones que a los chicos les cuesta realizar. Y también vamos a estar atentos cuando analizamos los textos para leer. Bueno, la adecuación, bueno, este es un ejemplo que después pueden verlo, a la situación comunicativa, y eso es muy típico de los que aprenden una otra lengua o de lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que veo? Y me gustaría saber si ustedes observan lo mismo, que los chicos han perdido, no han aprendido a adecuar porque no dominan un registro formal. ¿Qué es un registro formal? Si yo voy a hablar con el director de la escuela, la directora, voy a hablar de una manera. Y si hablo con mi compañero, voy a hablar de otra manera. No sé qué observan ustedes, pero lo que observamos y que me cuentan los profesores es que cada día tienen menos dominio de un registro formal. Entonces, utilizan palabras que no son adecuadas para hablar con un decano, por ejemplo. No sé, y bueno, en este caso le enseñan una palabra y la utiliza en forma no adecuada. Lo escucha, dice que escuchaba la palabra pendejo de aquí, pendejo de allá. Y la utiliza y no es una palabra para utilizarla en una situación formal. Y yo creo que, no sé, que me gustaría alguno que me diga si ven que los chicos no dominan los 2 registros. El registro formal, es decir, cómo hablar con determinada persona, que es diferente al registro informal cuando hablamos con un compañero. Es decir, han perdido la adecuación, aunque la pueden aprender, y la aprenden a través precisamente del estilo del lenguaje escrito, del que ya hemos hablado. No sé si se acuerdan que en una situación en la que los chicos le dictaban a una maestra una experiencia que habían vivido, una nena le dice: no, poné niña, no pongas chica ni piba. Es decir, porque ya tiene noción de que es diferente cuando se habla con un compañero: che piba, che, mirá aquella chica, que cuando se trata de escritura. Es interesante ver cómo con un trabajo intensivo hecho con textos van dominando un registro de un estilo de lenguaje escrito que está totalmente emparentado con un registro formal, y ya empiezan a diferenciar ambos registros. Pero no sé si eso realmente sucede actualmente. Bueno, hasta ahora habíamos visto relatos de experiencias personales. Los cuentos tienen otra estructura totalmente distinta. Bueno, y esta estructura que vamos a ver de los cuentos, que ya, si uno quiere que un chico escriba un cuento en segundo ciclo, si sabe escribir, esperemos, tiene que ya enseñarle en forma explícita la estructura de los cuentos, de la organización de los distintos géneros.
Ahora vamos a ver la organización de los cuentos, la estructura canónica. ¿Qué significa canónica? Esta estructura se descubrió a partir del estudio de leyendas y de cuentos de transmisión oral. Y se observó que tenían todos la misma organización en estas categorías que vamos a ver, y que eso facilitaba el procesamiento y el recuerdo de esas leyendas y de esos cuentos. Entonces, la estructura canónica, ¿en qué consiste? En una escena donde se presenta al personaje y una situación del personaje. Bueno, acá hay una escena, acá hay una Caperucita que también es diferente, es atípica nuestra Caperucita. Como dijo Vanessa, una Caperucita atípica. Esta no es que el lobo sea bueno, sino que en este cuento, que está en el cuadernillo, Caperucita lo convence al lobo de que no la coma y que se vuelva vegetariano. Que se vuelva vegetariano porque la carne es muy mala. Entonces, hay una escena donde aparece la protagonista, Caperucita, que está caminando por el bosque. El evento inicial cambia entonces esa situación porque aparece el lobo. Ante la aparición del lobo, Caperucita dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para que el lobo no me coma? Esa es la respuesta interna, el plano psicológico de los cuentos, que es difícil de entender por los chicos. Por eso lo tenemos que hacer explícito, porque muchos cuentos no está explícito. Caperucita pensó, ¿cómo voy a hacer para que el lobo no me coma? Ah, ya sé. Le voy a decir lo malo que es la carne para la salud, la mala, y qué bueno es que ser vegetariano. Entonces los intentos de Caperucita son todos los argumentos que le da el lobo. Es decir, los intentos es lo que intenta el protagonista realizar para salir del problema que le genera ese evento inicial, en este caso, encontrarse con el lobo. La consecuencia es que logra su objetivo. Logra su objetivo porque el lobo no se la come y el lobo se da cuenta que es mucho mejor ser vegetariano, y la reacción de Caperucita, por supuesto que está muy contenta porque no la comieron. Bueno, y los cuentos a veces tienen más de un episodio. Este es el cuento de una víbora que está de la anaconda. Bueno, que está en el cuadernillo. Y cómo es, con dos episodios, no es el león y el ratón, sino Ana la anaconda. Un error tan frecuente en nuestros powers. Y sobre todo si lo hago yo, porque me cuesta muchísimo hacerlos. Bueno, entonces, el evento inicial. Ana se da cuenta de que está sola, se alarma, no quiere estar sola, quiere esconderse en un nido ajeno. Bueno, no puede, se avergüenza porque es muy gorda, muy grandota, y entonces no entra en ningún lado. Entonces, luego sigue, crece tanto que no entra a ningún lado, decide hacerse más pequeña, entonces se mete adentro de un tronco porque el tronco la achica. Pero ¿qué pasa? Después, no, la consecuencia es que se queda atrancada en el tronco y intenta y se siente muy mal porque no puede salir del tronco. Les quiero decir que la estructura de los cuentos es más compleja de la que generalmente se dice. Es decir, no es presentación, complicación, resolución, sino que hay una escena que es válida para ambos episodios cuando tiene más de uno, un evento inicial, respuesta interna, intento, consecuencia y reacción. ¿Por qué todo esto? Porque si uno quiere que los chicos escriban cuentos, siempre y cuando sepan al menos escribir palabras, ya en segundo ciclo hay que, bueno, además guiar. Nosotros en nuestro material siempre es una escritura guiada. ¿Qué significa una escritura guiada? Que le damos opciones. Y además, antes de la escritura, porque ahora estamos hablando de composición, pero como yo les dije antes,
en este nuevo material para tercer grado y segundo ciclo, la comprensión y la producción textual van juntas, van de la mano. Entonces, ya los chicos pueden ya darse cuenta, no, el docente tiene que enseñarle, si van a escribir un cuento, decirle cómo es la estructura de los cuentos. Y como les decía, vamos a ver también cómo enseñamos a comprender y a escribir textos expositivos y a través de organizadores textuales mostrando la estructura. Mostrando la estructura, cómo está organizada la información. Bueno, y conocer esa estructura narrativa es fundamental, porque es la manera que tenemos para comprender mejor los textos y además poder recuperarlos y poder escribirlos. Yo hice esta experiencia con chicos de secundaria que les pedían que escribieran cuentos y el examen que tenían que hacer, esto es hace años, no sé ahora qué pasa, era escribir un cuento. Entonces les tomé un cuento, les mostré las categorías del cuento, es decir, la escena, el evento inicial, la respuesta interna, el intento, les hice analizar varios cuentos y después ellos escribieron, teniendo en cuenta ese punteo que lo podemos hacer con preguntas, ¿no es cierto? Y ir escribiendo, respondiendo a esas preguntas o tomar esas preguntas como guía para la escritura. La escritura es una de las actividades cognitivas más complejas. Entonces tenemos que estar atentos a que no podemos decirle a los chicos, bueno, ahora escriban un cuento. No, hay que enseñar a escribir todo tipo de todo tipo de texto. Bueno, seleccionar cuentos canónicos, eso es otro tema, que además nos dimos cuenta porque nos equivocamos. Hicimos una prueba con este texto. Una vez un zorro invitó a una cigüeña a almorzar. Le preparó una sopa y le sirvió un plato liso, la cigüeña no pudo comer, el zorro, bla, bla. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema de este cuento es el engaño, es la burla. Pero, ¿qué es lo que sucede? No tiene escena. Había una vez un zorro al que le gustaba mucho hacer bromas. Una vez invitó una cigüeña a almorzar. Entonces, si no tenemos la escena, no podemos relacionar causalmente los eventos. Entonces sí, le dio el pico largo y sí, el plato. ¿Se dan cuenta? Si no ponemos antes el elemento de la burla, de la que le gusta hacer bromas, que le gusta burlarse de los demás, se pierde el procesamiento y se pierde la posibilidad de realizar relaciones causales, establecer relaciones causales. Y el ámbito de la narrativa es un ámbito para aprender esas relaciones causales. Juli, mira, no tengo reloj, así que no sé la hora. Son ¿Vos? Sí. las 8. Ah, Todavía tenemos bueno, media horita. tenemos tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora, Yo parece tengo que una no. pregunta, perdón, Ahí está. Octavio acá. Sí. Sí. Me llama la atención, me quedé pensando por qué se llamaba respuesta interna. ¿Por qué interna en la estructura episódica? Interna porque es en plano psicológico. Es decir, el ratón se encuentra con el león. La respuesta interna, ¿cuál es? Siente miedo. Es sentimiento, cognición. Es interno. Es el plano psicológico. Ah, El bien, como gato una con especie de botas, reacción. claro. El gato Ok. con botas sabe que ¿cómo se llama? El molinero se lo va a comer. Y entonces elabora un plan. Pero ese plan, además, a veces no está explícito y entonces los chicos no entienden la intencionalidad. Es decir, la respuesta interna es lo que guía las acciones del protagonista. El protagonista se fija un objetivo en esa respuesta interna ante la reacción que tiene. El ratón, sentir miedo ante ante el león, el conejo,
el gato, pensar cómo se va, bueno, qué va a hacer para que no se lo coman. Entonces, ese es el plano fáctico, que está representado por la respuesta interna precisamente y por la reacción, que es la última categoría. Y la respuesta interna es lo que a los chicos les cuesta. En este cuento, Mi abuela y el celular, es muy divertido, porque es típico de lo que nos sucede a las personas mayores con la nueva tecnología. La abuela quiere comunicarse con el nieto y llama a emergencias. Entonces la abuela no entiende nada. Ahí hay el intento, la respuesta es qué es lo que está pasando. Es decir, se asusta ante lo que sucede. Es decir, el intento es llamar al nieto, pero en lugar de llamarlo con el celular porque no lo maneja bien, yo gracias a este cuento descubrí que en mi celular hay algo que dice emergencia. Así que no me llama nada la atención. Entonces, el plano fáctico, por eso me interesa señalar los dos planos, que esto lo señala Brunner, y el plano fáctico, el plano de los hechos, no, es en la emergencia. En el plano psicológico, los deseos. Bueno, en realidad es verdad, estaba diciendo las cosas al revés, pero es porque me acordé de lo que me pasó a mí. No toqué emergencia, sí, hasta ahora, porque ahora sé para qué es. Entonces, los hechos, lo que sucede, lo que hacen los protagonistas y las emociones, los sentimientos, los planes, lo que sienten, lo que quieren. Entonces hay un juego entre estos dos planos. Y cuando nosotros le pedimos a los chicos que renarren, recuenten un cuento, lo que observamos es que los chicos recuperan mayormente el plano fáctico, el plano de los hechos, lo que hacen el protagonista, los personajes, pero les cuesta mucho más trabajar el plano psicológico. Y también lo que hemos observado es que cuando un docente en estas intervenciones, en la lectura interactiva, focaliza en el plano psicológico, que es la causa de los eventos, los chicos empiezan a relacionar, a incrementar sus habilidades en razonamiento causal. Eso lo hemos evaluado. Pero el docente constantemente está trabajando y focalizando en el plano psicológico, porque es el plano, les voy a decir, es la causa de las acciones que realizan los personajes en los cuentos, en las narrativas en general. Bueno, y acá estábamos hablando precisamente de la estructura causal de los relatos. Es muy importante que cuando uno hace una lectura dialógica marque las relaciones causales. Marque las relaciones causales, porque a los chicos les cuenta. Generalmente, lo que les estaba diciendo antes, que hay una relación causal entre en plano fáctico y psicológico. Y les cuesta mucho trabajar, es decir, establecer esas relaciones. Y eso lo observé en una de las primeras experiencias, una de las primeras experiencias que hice de enseñanza de la lectura y la escritura en un jardín, y la maestra hacía lectura así interactiva, como les estoy señalando, y les lee El flautista de Hamelin. Y quiero leerlo, ¿por qué? Porque cómo trabaja en la maestra para que los chicos puedan hacer esa relación causal, pero lo hacía siempre. Por semana leía 2, 3 cuentos o textos expositivos y trabajaba luego de la lectura de esta manera, recontando el cuento o recuperando la información del texto expositivo. Dice, ¿cómo empezaba el cuento? En una ciudad tenía un pueblo que se llamaba Hamelin. En la ciudad de Hamelin, ¿qué pasaba? Había ratones. Miren cómo hace una síntesis. Adrián era muy, muy rápido.
Y después el flautista de Hamelin hizo tocar la flauta y los ratones se fueron al agua. Sintetizó el cuento. O sea que en la ciudad de Hamelin había ratas. Una vez, miren cómo reestructura, se llenó de ratones, ¿no es cierto? Eran muchos ratones, miles, y la gente no lo podía. No, vino el flautista de Hamelin. Llegó al pueblo el flautista de Hamelin. Empezó a tocar y todos los ratones llegaron hasta dónde, hasta el agua. Y después el rey dijo al rey que le da una moneda sola. ¿Pero qué pasó? ¿Le había prometido más monedas? Sí, y no le dio. Los chicos entendieron que le había prometido y que no le dio. Pero ¿cómo fue entonces? Pero no saben por qué. Es decir, pudieron procesar el plano fáctico. Le había prometido mucha plata, le dio poca plata. ¿No es cierto? Pero no por qué. ¿Pero qué fue? ¿Cómo fue entonces? No le dio muchas monedas, pero el rey le iba a dar a las monedas si el flautista hacía qué cosa, sacaba las ratas. Fíjense que las respuestas de los chicos muestran la comprensión del plano fáctico. Si sacaba las ratas, pero le dio una moneda sola porque dijo, este no es un trabajo fácil. Entonces no le dio muchas monedas. Lo dice, lo dice al revés. ¿Le había resultado fácil o difícil? Difícil. ¿Difícil fue para el flautista? Fácil. No, fue difícil, acá no veo lo que dice, pero terminan todos entendiendo que fue fácil la tarea, el rey había pensado que era difícil, es todo razonamiento contrafáctico. Son chicos de 5 años con los que el docente está haciendo este trabajo de razonamiento contrafáctico. Cuando evalué a fin de año a estos chicos, estos chiquitos de 5 años, tenían un nivel de razonamiento causal de 11 años. De 11 años. Mientras que el grupo que tenía de comparación, y estos chiquitos eran chicos realmente de una comunidad paupérrima, esos chicos habían avanzado en razonamiento causal mucho más que los chicos de nivel socioeconómico medio. Pero bueno, era un jardín con doble turno y toda la mañana, la maestra lo único que hacía era trabajar lenguaje a través de tiempo de compartir, de lecturas, los chicos y todo este intercambio alrededor del texto. Los chicos inclusive tenían los textos grabados en esa época, estoy hablando de la década del 80, en esos grabadores chiquitos y se ponían los auriculares y escuchaban los cuentos. Es decir, que tenían una estimulación lingüística muy, muy importante. Bueno, vamos a ver dificultades en la comprensión, que ya lo dijimos. Bueno, dificultades si no tiene conocimiento del lenguaje, si no puede activar los conocimientos, si no puede inhibir, si no puede organizar la información. Por eso, con chicos más grandes tenemos que trabajar en forma explícita la superestructura de los textos. Y otra cosa que genera, que de alguna manera lo estuvimos viendo, dificultades en la comprensión, por la relación entre ilustraciones y el texto, o diagramas y texto. Lo que les decía, los textos traen información multimedia, ¿no es cierto? Por un lado están las palabras, por el otro lado también hay ilustraciones. Pero ¿qué pasa? Si hay una contradicción en el texto y la ilustración, se pierde la comprensión. El otro tema es que las ilustraciones son estáticas y el cuento avanza. Entonces, si el ilustrador o en el que edita el libro, el material, pone la ilustración que no coincide con el texto, los chicos están mirando la ilustración y entonces no comprenden lo que dice el texto. Cuando tiene información irrelevante, bueno, y cuando no, no están bien de acuerdo. Finalmente llegó a la casa, esto es una contradicción texto, y golpeó la puerta, vengo a invitarte un día del picnic, y digo, chao. La señora Cerro lo miraba con terror, con miedo, dice la maestra. Observa la imagen en la que la cerdita aparece y se rió. Es decir, el texto habla de terror y el chico dice que la cerdita se rió. Fíjense hasta qué punto impacta la ilustración.
Estoy hablando de chicos chicos, pero es lo mismo en chicos más grandes. Si están escuchando una información y están viendo otra, van a atender a la que ven. Bueno, lo mismo pasa con este otro ejemplo, que la jirafa le creció hasta el suelo. Mentira, dice. No, porque no tiene el pelo tan largo. Es decir, está mirando la ilustración y le dice a la maestra que es mentira, que no tiene. ¿Se dan cuenta cómo nosotros grabamos mucho las interacciones en el aula y analizamos las intervenciones de los chicos? Y a través de este análisis nos damos cuenta de qué problemas pueden tener para comprender textos, los problemas que surgen en este proceso de comprensión. Bueno, otra dificultad es el vocabulario, el uso de metáforas, la estructura, la realización de inferencias y otro tema es el engaño. Los chicos no pueden darse cuenta del tema del engaño. Yo creo que de eso hablé porque hablé de la teoría de la mente, pero no me acuerdo si lo hice. Bueno, el vocabulario complejo ya lo sabemos. Metáforas. Fíjense que este texto habla de, un mago que tenía una varita mágica y en lugar de hablar de varita habla de tesoro. Entonces, Marisa dice, con el tesoro lo tenía que esconder. ¿Por qué? ¿Qué activó la palabra tesoro? ¿Con qué relacionan los chicos? ¿Con qué tipo de cuentos y de personajes relacionan los chicos la palabra tesoro? Con los piratas. Exacto, sí, ahí en el chat están poniendo piratas. Con los piratas, ¿se dan cuenta? Entonces, rápidamente, ¿ven lo que activa? La palabra tesoro está muy asociada a los piratas y en el marco de un cuento más. En general, siempre para los chicos, el tesoro asociado con los piratas. Entonces dice que lo tiene que esconder. ¿Lo tenía que esconder a la varita? No. ¿Qué hizo? ¿A quién se encontró en el campo? El tesoro. Bueno, el chico siguen con el tesoro. No logran desprenderse e inhibir el tema del tesoro que lo tienen que esconder como si se tratara de piratas, porque no pueden procesar esa relación. Por la estructura también. Eh, por ejemplo, esta nena, bueno, está leyendo, fue a busca, bla, bla, bla. Bueno, es un cuento, Día del Amor, fiesta de disfraces esta noche. Señor, terminó. No, la maestra suspira y emplea un tono cansino y de resignación. Sigue. ¿Qué es lo que sucede? Hay chicos, y eso lo hemos registrado. Por ejemplo, hicimos la primera experiencia que hicimos hace algunos años, en primer grado. Leímos a todos los chicos en forma individual un cuento, y después le pedimos que lo recontara, principio de primer grado. La mayoría no pudo recontar el cuento, no pudo recontarlo. A fin de año podían, pero se hizo un trabajo de lectura diaria y de todo este trabajo, todo estas actividades con el texto. Bueno, Muy ahí pocos Anita, pudieron, sí, justo uno de los colegas escribe dentro del chat, dice, considero muy importante profundizar estas prácticas cotidianas. Soy docente de sexto grado y hoy lamentablemente se perdió el hábito de leer, escribir y redactar textos, incluso oraciones. Les cuesta horrores. Uno propone alternativas para atraparlos, pero se pierden en producciones poco claras e incoherentes, que es lo que mencionabas recién vos, por ejemplo. sí, sí. Y bueno, porque se ha perdido totalmente la enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, si los chicos en primer grado no aprenden a leer y escribir textos, empiezan a arrastrar ese problema. Por eso en estos materiales están guiados el trabajo, para que los chicos puedan responder, porque tenemos otra población, no tenemos la población que teníamos en la década del 80,
o del 90 antes de que se dejara de enseñar en forma tan intensiva y sistemática leer y escribir. Entonces los chicos aún en segundo ciclo no podemos empezar a enseñarles a argumentar. Sí, vamos a hacer, porque el cuento de Caperucita para tercer grado o para cuarto, ustedes lo tienen en la guía, ahí hay un principio de argumentación, porque Caperucita le da argumentos al lobo para que se vuelva vegetariano. Es decir, ahí se puede trabajar el discurso argumentativo, aún en un marco narrativo, pero les cuesta mucho, por eso tiene que ser tan guiado. ¿Cómo se dice? Las actividades. Bueno, acá también no puede realizar una inferencia. La noche el lobo es el lobo que alimenta a las gallinas, no sabe que la gallina, a una gallina que no tiene pollitos, cuando piensa que debe estar tan gorda, quiere ir a verla. Por fin puso una olla enorme al fuego y se fue alegremente a buscar su comida. ¿Qué era su comida? Esa gallina debe estar tan gorda como un balón, pensó. Voy a verla. Acá tienen que hacer una inferencia de que su comida va a ser la gallina, porque él piensa que ya está gorda, por eso pone la olla al fuego. ¿Se dan cuenta las inferencias que tienen que hacer los chicos? Cuando uno empieza a pensar y a analizar los textos, se da cuenta de las dificultades que presentan, y sobre todo chicos que no leen que no leen y si la comprensión se aprende a través de la lectura y de la lectura que realizan otros, y bueno, si no leen, no han desarrollado esas habilidades. Y aún en un texto tan simple, tenemos que detenernos, mire, porque estaba preparando la comida. ¿Por qué el lobo puso la olla al fuego? Porque estaba preparando la comida. Y Analía dice, y fue a comprar comida. Es decir, no entendieron, no comprendieron. Se supone que es un cuento para chicos, qué sé yo, de segundo grado, de primer grado. No lo comprenden, ¿se dan cuenta? ¿Pero por qué? Porque las estrategias de comprensión hay que enseñarlas, hay que enseñarlas. Y todos estos registros nos muestran las dificultades que tienen, que las plantea el texto. Pero tampoco en los textos van a ser tan explícitos, porque si no serían un plomo, explicando todo, en general queda mucha información explícita. Bueno, comprender versus interpretar. Esto es importante porque se ha planteado en general, y eso se ve mucho en los diseños curriculares. Yo no sé qué pasa en segundo ciclo, pero en general se ha hablado de la interpretación y no de la comprensión. Interpretar es algo totalmente distinto a comprender, porque la interpretación es un proceso libre y no podemos dejar librado a la imaginación de los niños la interpretación de los textos, porque tienen que aprender a partir de los textos. Entonces no pueden interpretar que hay que poner 4 ladrillos cuando hay que poner 20 ladrillos con cemento. ¿Se dan cuenta? Entonces, la comprensión es un proceso, ahí dice guiado por el hablante escritor. Es decir, el escritor busca que el oyente o el lector comprenda, entienda lo que él quiere decir, no que lo interprete libremente. Podemos hacer interpretación libre en una poesía, pero también, sí, los chicos no, me acuerdo una vez que estaba dando clase en un sexto año de secundaria y leí una poesía de Rubén Darío que hablaba de las ninfas. Y los chicos no sabían la palabra, qué significaba ninfas. Y entonces para ellos la poesía no quería decir nada, hasta que otro les explicó que eran las ninfas, porque así llamaban ellos en esa época las chicas, las ninfas, no las ninfas. Pero increíble, es decir, uno tiene que comprender primero el texto y después sí hacer una interpretación de acuerdo a qué tipo de texto es.
porque si es una receta no podemos interpretar libremente que tenemos que poner 4 kilos de harina. ¿Se dan cuenta? Entonces, en nuestro medio, lamentablemente, se ha confundido la comprensión con la interpretación. No, la comprensión no es libre, no es libre, está guiada por el texto. Todos tenemos que llegar a una misma representación mental del significado que tiene. Yo daba un ejemplo de una noticia que salió hace siglos, más o menos, más o menos los años, que decía que Nixon había ido a ver a su par, a la Unión Soviética, a ver a su par, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora se me fue el nombre del presidente de la Unión Soviética de ese momento, y bla, 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 y que luego había ido, bueno. Los hechos son que el presidente de Estados Unidos, va a tal lugar y se encuentra con el presidente del otro país, tienen un intercambio, quedan en determinada acción conjunta y luego se va. Ahora, uno puede empezar a interpretar y decir, bueno, estamos en plena Guerra Fría. ¿Esto qué significa? Significa un avance. Es decir, significa que ya la Guerra Fría va a desaparecer o se va no sé si me entienden. Pero primero, comprender los hechos, tal como nos describe el texto. Entonces después se puede dar el proceso de interpretación, pero ya en un contexto amplio de conocimiento del mundo. Pero nosotros tenemos que enseñar a comprender. Comprender primero, el primer paso, comprender el texto. Y después bueno, ¿qué significa este hecho ya para chicos más grandes en el marco de la geopolítica? Aunque no sé si a los chicos de secundaria se les puede hacer ese planteo. ¿Se dan cuenta? Pero ha sido un error de la enseñanza confundir interpretar con comprender. Bueno, ahí está Don Quijote y Principito. Terminamos entonces con este power. ¿Qué hora es? Porque voy a poner el otro. Y ahí ya estamos en hora, Anita. Son ¿Sí? las 8:25. ¿Eh? 8:25. Ah, Ya estamos ahí en el horario. bueno, entonces en la clase que viene seguimos, pero ya avanzamos porque yo les he hablado del proceso de comprensión y de cómo enseñar. De alguna manera, con el trabajo antes, durante y después. Y bueno, la próxima reunión vamos a profundizar sobre cómo enseñar y al mismo tiempo cómo enseñar comprensión, ese proceso. Pero ya conocemos el proceso. Primero tenemos que conocer el proceso y tenemos que conocer qué operaciones mentales tenemos que enseñar. Ya hemos visto un poco cómo hacerlo, ¿no es cierto? Ahora vamos a profundizar sobre ese cómo hacerlo, que es la enseñanza de la comprensión, y con distintos tipos de texto. Bueno, no sé si alguna pregunta. No, ahí comentaba una compañera Claudia, que es docente de primaria y de secundaria, y mencionaba que ya no hay familias lectoras, que los chicos por lo general no tienen el hábito de lectura y que en el nivel secundario les ha tocado incluso familias que cuestionan la lectura en el aula, porque creen que se pierde el tiempo, pero ella reflexiona, ¿no? Si nadie enseña a leer, tampoco aprenden a leer. Que eso es verdad. ¿No? Cuando incluso los chicos tienen eso de, bueno, leímos 40 minutos, no, no hicimos nada hoy en lengua, leímos, como Bueno, nada. pero hay que cambiar, eso es toda una Sí. cultura, y lo que dice es verdad. Yo Mm. veo a padres jóvenes, los que nos desesperamos somos los abuelos, pero padres jóvenes, estoy hablando de padres de chicos yo tengo 2 nietos de 9 años que van a cumplir 10 y que naturalizan
No en mis hijos, porque pobres con la madre que tienen, ni mis nietos. Pero otros padres jóvenes que naturalizan que los chicos escriban de cualquier manera, que no lean, se dan cuenta, es un cambio cultural el que tenemos que hacer. Y por eso realmente los docentes tienen un desafío que yo no tenía cuando yo enseñaba en secundario a fines de la década del 60. No teníamos ese desafío porque era otra sociedad. Pero bueno, tenemos que enfrentar los cambios y leer junto con ellos. Ojo, que yo he trabajado, y les digo en la década del 60, con chicos de 5.º año de secundario que no leían y yo les leía cuentos en clase. La primera clase, les cuento esto y ya los dejo descansar, les dije que les iba a leer un cuento y empezaron a burlarse, chicos de 5.º año de secundaria. ¡Ay, nos va a traer un cuento, profesora, de Caperucita! Les llevé grabado un cuento de Cortázar, Continuidad en los parques, que es breve porque tienen poca capacidad de memoria, ¿no es cierto? Entonces, lo llevé grabado y lo leía Cortázar. Y después a partir de ahí les leía yo, pero se empezaron a entusiasmar, se quedaron mudos, pero eran otras generaciones. Cuando escucharon el cuento de Cortázar se quedaron mudos, ya no se reían como bobitos, ¿no es cierto? Pero tuve que trabajar muchísimo y leerles y buscar cuentos cortos. Hay que empezar por textos breves, ¿eh? Y bueno, vamos a ir avanzando. Gracias, que descansen y feliz semana porque estamos Bien, todos en el camino de la alfabetización. Así que gracias. Hasta gracias, pronto. gracias a Chao, todos. Juli, gracias. Hasta luego, Chao, buenas chao.